Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. El Señor estará con su pueblo y serán una gente muy feliz. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber qué pasará? ¿Qué va a suceder? Vamos a descubrirlo juntos en Joel capítulo 3. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas, un fuerte abrazo, qué bueno que estás acá, bienvenidos. Si te estás integrando, decirte que la meta es estudiar todos los días la palabra de Dios, un capítulo a la vez. Nuestro reto es hacerlo durante este año 2024. De hecho ya llevamos 150 días, un poco más de 150 días, pero no importa si te estás integrando, lo más importante es que lo que reste del año de veras te quedes aquí, te comprometas y juntos podamos profundizar en nuestra relación con Dios. ¿Sale? Vamos al capítulo de hoy. Estamos terminando Joel y es un capítulo que nos ha dejado algo muy importante. Viene el día de Jehová. Él se centra en ese tema. Ya está llegando porque habló de una plaga, una grande plaga de langostas, habló de una gran sequía, habló también de un ejército que viene y todo esto implica que también va a haber señales en el cielo, en la luna, en las estrellas, en el sol, y todo esto es el escenario para el día de Jehová, día terrible. Bueno, hoy terminamos y también se van a dar algunas promesas de restauración. Y la pregunta que contestamos en Ezequiel, que en Jeremías también, fue ¿por qué no se cumplieron? ¿Por qué estas promesas no se cumplieron? Y recuerda que en Jeremías, en Ezequiel, en Isaías, eran unas promesas de veras extraordinarias, hermosas, de cómo sería el pueblo de Israel después de ir al exilio. ¿Por qué no se cumplieron? Recuerda, porque esas promesas eran condicionales. El pueblo al ir al exilio debía aprender la lección, debía meditar en sus caminos. En pocas palabras, volverse a Jehová. Pero no lo hicieron. No lo hicieron. Regresaron y fue igual. Entonces, esas promesas no se cumplieron. Y entonces las promesas fueron tomadas por escritores del Nuevo Testamento para aplicarlas a la era cristiana y finalmente también para aplicarlas a la segunda venida de Cristo Jesús. Y en este caso, como hablamos ahora del día de Jehová, pues habría un juicio en ese tiempo y ahora este tema se aplica para el día en el que el Señor vendrá y también traerá juicio a las naciones. Versículo número 1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat y entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de mi heredad, porque ellas las esparcieron entre las naciones. Muy bien, versículo 1 al 3, ¿qué dice? Bueno, en primer lugar que iban a regresar del exilio. Recuerda, Judá, porque estamos hablando de Judá en el sur, fueron a Babilonia, ya estuvimos hablando bastante de eso, todo cómo sucedió el exilio, y aquí dice que cuando ellos regresen habrá un juicio. Esta parte de regresar es ¿por qué va a traer juicio? Porque ya va a poner a la nación en paz, en orden, la va a instalar en el territorio y por eso los va a traer a juicio a las naciones vecinas. Acuérdate que hemos visto detalladamente cómo Dios dio profecías de destrucción a las naciones vecinas, principalmente en Ezequiel, si no mal recuerdo. En Jeremías también habló cómo iban a ser traídas a juicio por su maldad. Bueno, aquí está nuevamente recordando esto, pero agrega algunos elementos. Por ejemplo, el versículo 3, donde habla de cómo se vendió a los niños, a las niñas, se les hizo intercambio. Y eso habla, mis amigos, de cómo en esos tiempos, cuando se conquistaba una nación, pues se vendían como esclavos a los que eran capturados. También versículo 4 nos habla de Tiro y Sidón. Hablamos ya bastante de cómo van a ser enjuiciadas estas dos naciones por su egoísmo, por su envidia, porque tenían el deseo de que Jerusalén fuera destruido y por eso también van a ser llevados a juicio. Versículo número 5 y 6 nos recuerda cómo saquearon el territorio de Judá y Dios también por eso, porque fíjate cómo el Señor habla de que las riquezas son de Él. Y eso es muy importante, lo hemos estado hablando, los recursos que tenemos son del Señor, Él los reclama como suyos, nos dice que nos los
presta para que los administremos mientras tenemos la vida, pero que finalmente pues las riquezas son de Él. Pero ahora vean el versículo número 9, dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Mira, esta expresión tiene que ver con ese llamado a una batalla final. Eso lo vimos en Ezequiel, en la batalla de Gog y Magog, que también se va a replicar en Apocalipsis. Y es básicamente una escena donde se da una batalla final, donde los enemigos del pueblo de Dios son destruidos, y después de esto viene una paz, porque ya no hay quien esté tratando de atacar al pueblo de Dios. Y esto nos recuerda, como ya lo vimos, comentábamos, en Apocalipsis también se presenta esa batalla. Es una lucha en la que los enemigos del pueblo de Dios, en este caso en Apocalipsis se mostraría para el pueblo de Dios que se va a encontrar con Jesús después de su segunda venida, pues son destruidos. Hay una frase muy interesante aquí en el versículo 10, dice: diga el débil, fuerte soy. Y de esta frase hasta se han hecho himnos, cantos, por esa determinación de decir que en el Señor somos fuertes, en el Señor tenemos la capacidad, ¿verdad?, de enfrentar los desafíos, y en este caso del tiempo de los juicios de Dios. Muy bien, versículo 11, versículo 12 habla de eso: el Señor traerá juicio a las naciones, en donde después de enjuiciarlas, pues habrá paz. Versículo 13 y 14 nos habla de cómo habrá cierta abundancia, habrá prosperidad después de que vengan a juicio las naciones. Eso lo estuvimos viendo en Ezequiel, amigos. Lo estuvimos viendo cómo Dios va a prosperar, Dios va a bendecir a la nación. Después de que vinieran del exilio, acabara con los enemigos, vendría una época de mucha prosperidad, de mucha paz, de mucho gozo, de mucha felicidad. Volvemos ahora al versículo 16. Dice: pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y aquí lo que queda claro es, en ese tiempo de juicio en Judá, el Señor sería su fortaleza, sería la esperanza, el Señor sería el sustento. ¿Cómo lo podemos tomar para nosotros, para esta época? Pues igual, el Señor es nuestra fortaleza, nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra ayuda. En los momentos difíciles que hoy enfrentamos en este mundo, el Señor está con nosotros, nos guía y nos da sabiduría para tomar decisiones, nos da paciencia para saber esperar en Él. Muy bien, versículo número 17, vamos llegando al final de este libro. Dice: y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Mira, se va perfilando a cerrar la historia. Pasó el juicio, fueron al exilio, regresaron, hubo juicio a las naciones fueron destruidas, viene la prosperidad, pero ahora el Señor dice: yo habitaré en mi santa ciudad, en Jerusalén, en Sión, que es el nombre del monte donde está Jerusalén, y donde dice extraños no pasarán por ella, significa que ya no habrá más enemigos que vengan a interrumpir, que vengan a tratar de destruir, porque los enemigos fueron destruidos. Ojo con esto, versículo número 19, Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto. Acuérdate, estos fueron grandes enemigos del pueblo y que Ezequiel nos contó y Jeremías nos contó que serían destruidos por su maldad también. Pero mira, la frase con la que termina el libro, y me parece, mis amigos, que con esa nos podemos quedar: pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. ¿Qué dice? Lo que está diciendo aquí es que al final del conflicto Dios permanece con su pueblo, Dios permanece con sus hijos, y como estamos diciendo, estamos explicando, esto no se cumplió de manera literal porque el pueblo no buscó al Señor, pero esto se cumplirá para la segunda venida de Cristo. El Señor traerá a sus hijos, el Señor los salvará y Él habitará con ellos para siempre. Qué bonita manera de terminar. Así terminó también de hermoso el libro de Ezequiel. Dios con su pueblo. Ya no habrá más guerra, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más dolor. El Señor está con sus hijos. Así que, mis amigos, ahí están las promesas. Ahí están
convicciones que Dios nos da para nosotros. Ahora que estamos pasando estos momentos en los que no sé cómo lo estés viviendo ahora mismo, pero estoy seguro que hay algo que te preocupa, algo que te inquieta, alguna necesidad, alguna decisión que tienes que tomar. Quiero que recuerdes, en todos los libros casi que hemos estado estudiando, se termina diciendo: el Señor está con su pueblo, el Señor estará con ellos. Ya no habrá más problemas, más dolor, porque el Señor habitará con ellos. Así que, mis amigos, sea como sea la historia, de todos modos va a terminar con el Señor, con su pueblo. Así que no te desanimes, ánimo, que Dios te bendiga, sigue adelante, sigue luchando, síguete aferrando a Cristo Jesús, sigue llevando a tu familia al Señor. No te quedes, el Señor está contigo, te va a fortalecer a pesar de que parece imposible que salgamos adelante. Querido Dios y Padre, esta mañana nos ponemos en tus manos, convencidos de que así como termina este libro y así como han terminado otros libros más, la historia de nuestra vida terminará así. Tú, Señor, con nosotros, con tus hijos, y nosotros estando contigo después de salir librados de las grandes tribulaciones de este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fortaleza y que el Señor esté contigo.